Terminado el parón FIFA, aunque estaremos hablando de lo candente que están las eliminatorias en CONCACAF. Ya hay clasificados, hasta Cabo Verde se ha metido a la Copa del Mundo y felicidades por todos los caboverdianos que siguen este fuera de juego. Hoy no estaremos hablando puntualmente de cómo se para su equipo ni por qué se han metido al próximo Mundial. Hoy nos meteremos de nuevo a recapitular las ligas que regresan. Arsenal, el líder en la Premier League, el Real Madrid en la Liga, Paris Saint-Germain en el Championnat en Francia, el Bayern Múnich en Alemania y Nápoles, líder en el fútbol italiano. Con esto comenzamos Fuera de Juego. Y arrancando así con Barak, con Alex y con Alexis, que se une desde el arranque del programa, nos metemos ya de lleno a recordar que hay fútbol de clubes, porque parece, Barak, que este tramo que hubo de partidos internacionales se nos olvidó un poco que había fútbol de clubes. Bueno, al menos a los que teníamos chance de ir al Mundial. Tenían, sí, algunos tenían, otros todavía tienen. Saludos a todos. En realidad es una temporada esta que ya sabíamos de antemano, la 25-26, que iba a ser más interrumpida que de costumbre por fechas FIFA, ante una Copa Mundial que va a ser la que corone, ¿no? Esta temporada 25-26, que no deje de ser importante, tan importante es la Liga, la Serie A, la Premier League, 25-26, como lo será la 26-27 y como lo fue la 24-25, pero está enmarcada, como cada 4 años, cada una de estas ligas, en algo que es prioritario, ¿no? A nivel fútbol, que es, y más que nada, condicionada, ¿no? Que es una Copa Mundial. De hecho, no pasaba algo así hacía 8 años, ¿no? Porque el último Mundial, recordemos, se jugó a mitad del calendario, fue distinto, pero esta es la normalidad de cada 4 años, unas ligas muy interrumpidas. Ya estaremos hablando en algún espacio también, y lo venimos prometiendo, Alex, temas que van hacia otros programas, hacia otros espacios, y no tratando de ir corriendo, o no tratar de ir corriendo detrás de la ola que son los partidos de clubes continuamente, pero hablando de espacios y hablando de correr, habrá que poner una pausa en algún momento a esto de armar un calendario que tenga sentido. Pero es que lo venimos avisando y el problema de la fecha FIFA, más allá de la emoción de las selecciones y de todo esto, también está la emoción de a ver quién te vuelve lesionado y a ver quién te vuelve sano. Los clubes, sobre todo los clubes de élite de Europa, juegan a la lotería cada vez que hay una fecha FIFA. Entiendo, es que hay una dualidad, es imposible de resolver, porque el jugador, como dice Barak, está pensando no solamente en los objetivos con el club, que son semana tras semana, temporada tras temporada, sino los objetivos personales de jugar una Copa del Mundo, que es algo que marca un antes y un después de la vida de un futbolista. Entonces es muy difícil, muy difícil conjugar estas dos cosas, porque aparte del interés económico, aparte del calendario, aparte de que no hay días para jugar, está el hecho de que los jugadores se deben a los clubes que les pagan, pero su corazón y sus ganas también de trascender en el escenario internacional hacen que no quieran dejar a las selecciones, y es prácticamente imposible de resolver. Ya sabéis mi propuesta, que es concentrar el fútbol de selecciones al final de la temporada europea, es decir, mayo, junio, pero eso no va a suceder. Lo decía Alexis, los clubes están preocupados a ver cómo le van a volver los futbolistas de selección, los clubes élite, evidentemente. Bueno, del otro lado también se puede poner a pensar uno que las selecciones élite están pensando a ver cómo le van a llegar los futbolistas de los clubes. Al final del día, esto de parón FIFA, virus FIFA, lo vamos a tener que borrar, de verdad, porque lo que está pasando es que es un virus del fútbol. Se lesionan porque juegan. Alexis. ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, yo es que para mí no ha habido ningún parón FIFA. Para mí esa palabra no existe. Para mí, en todo caso, el parón de clubes empieza ahora. Empezará el parón de clubes, que va a durar un mes, y dentro de un mes terminará el parón de clubes y empezará el fútbol de verdad, que es el fútbol de las selecciones, el fútbol al que se juega por sentimiento, el fútbol puro, el fútbol en el que no hay dinero, el fútbol en el que Neymar... Alexis, ¿sí? Pongámonos serios. No, estoy serio. Estoy serio. El fútbol es todo el fútbol de los clubes y el fútbol de las selecciones. Pero el fútbol de selecciones, para mí,
para mí es un fútbol más puro, porque es un fútbol en el que siempre juegas con el mismo equipo, en el que no puedes ver a Neymar en 30 selecciones, le puedes ver en 30 clubes, pero no en 30 selecciones. Es un fútbol en el que no se juega por dinero, no puedes fichar Guinea, no puede fichar al mejor jugador del mundo por 100 millones de dólares, porque ese Marruecos puede fichar a Brahim, por ejemplo. Marruecos puede fichar a Brahim, pero claro, el hecho de que te acuerdes de Brahim significa que son excepciones tan contadas que si no vamos a... En el fútbol moderno cada vez hay más negociación de estas. De decir, oye, hizo Lamine Yamal con España, que dijo, oye, o me hacéis debutar o me voy con Marruecos. Bueno, Lamine Yamal nació en España y juega con España. Pero puede jugar con Marruecos. Pero podría jugar con Marruecos y amenazó con eso. Podría jugar con Marruecos porque tiene antepasados marroquíes. En cualquier caso, juega donde quiere. Y donde quiere es en el país. Y donde puede, porque Munir quería jugar en España y al final pudo jugar en Marruecos y al final no jugó ni en España ni en Marruecos. Ni en Marruecos, que es lo que correcto, sí. Uno juega donde quiere y donde puede. Y, por ejemplo, Neymar no puede jugar en España, por mucho que quiera. O Messi, pues no puede jugar en Hungría. Messi tiene que jugar o en Argentina o en España, que son sus nacionalidades. Por eso yo hablo de un fútbol que es puro, un fútbol que es un fútbol de sentimiento, donde los jugadores van pues a representar a su país y no se preocupan de si van a ganar más o menos dinero. Por eso, para mí, ese es el fútbol de verdad y es el primer fútbol que hubo. El fútbol de clubes está bien, está fantástico, pero, por ejemplo, yo echo en falta que todas estas listas de lesionados que vemos en estos encuentros de selecciones, que no, porque Messi se perdió el primer partido y porque Mastantuono se tuvo que volver y porque Mbappé después del primer día y porque Dani Olmo, tenemos listas de lesionados permanentemente. Sin embargo, ahora vendrán los partidos de clubes y esas listas desaparecen. Es como si durante... veremos eso, a eso... No, pero es como si durante los partidos de clubes no hubiera lesionado, porque como esas listas... Alexis, no ¿quién paga a los futbolistas? Hay una diferencia enorme. ¿Quién es el empleador? ¿Quién es el empleador principal del futbolista? Pero un momento, déjame acabar la exposición. Estos debates que estamos montando ahora se montan siempre durante las fechas de selecciones. O sea, esto de lo que estamos hablando, de que si el calendario está muy cargado, de que si hay muchos lesionados, solamente se habla de esto cuando hay fútbol de selecciones. En medio de una semana de Champions, en medio de una semana de Serie A, de Bundesliga, nunca se habla de esto. Ahí voy, en medio... Muchas veces. En medio de esta Liga de la Champions no tiene sentido ahora. Lo de 8 partidos, más partidos. La Supercopa Ibérica esta que se quieren inventar ahora, no solamente es culpa del fútbol de selecciones, es culpa de la avaricia. Está por llegar el día en el que estemos en una previa o en una post-Champions, no sé, acaba de terminar el Barça-Paris Saint-Germain, ¿no? Y en lugar de hablar del Barça-Paris Saint-Germain, está por llegar el día en el que abramos un programa diciendo, bueno, a ver quiénes se han lesionado hoy, porque la semana que viene hay fútbol de selecciones y a ver quién tal. A eso quiero llegar. Pero espera un momento, Fernando. Alex, a ver, lo voy a conducir porque nos estamos desviando. El tema inicial de esto es justamente a donde quería entrar ahora, Barak. Y es que estamos en la previa de un Barcelona-Girona preguntándonos si Lamine Yamal debe jugar ese partido o no. Porque Lamine Yamal no fue a la selección de España por estar lesionado. Y con el clásico que se viene a una semana apenas, después de este partido, además hay un partido de Champions League en el camino, ¿debe Hansi Flick utilizarlo? Porque siempre hay un riesgo, no vamos a decir, ¿debe arriesgar? Sí, claro que debe arriesgar. Ponerlo significa un riesgo. Sí. Tomando en cuenta todo lo que ha pasado y lo que arrastra. Juegan contra el Girona. ¿Qué debe hacer Hansi Flick, Barak? En el papel, entendiendo que es complicado si no tienes el acceso del que carecemos al día a día, al informe médico y todo a lo que sí tiene acceso Hansi Flick desde fuera, con la información que tenemos y el sentido común que algunos tienen más que otros, podremos establecer que el Barcelona, dentro de todos sus problemas, dentro de todos sus lesionados, que no solamente pasan por Lamine Yamal, y dentro de todas las dudas futbolísticas por las que atraviesa, debería, sin Lamine Yamal, ganarle al Girona. ¿Por qué? Porque el Girona es difícil encontrar ahora un equipo menos competitivo en España que el Girona. Entonces el Barcelona, por bajas que tenga, que son muchas y acumuladas, no debería en el papel necesitar de Lamine Yamal para sacar los 3 puntos, pero tampoco puede sacrificarlos, ¿no? Es decir, jugar con Lamine Yamal no te los garantiza, pero te acerca a esos 3 puntos. Yo creo que entendiendo que si no fue a la selección española, significa que todavía no está al 100%, necesitará una semana más,
que los puntos siempre son importantes en una temporada, tanto valen los de la jornada que se juega ahora como los de la jornada 35, pero hay todavía mucho margen de error. Contra el Madrid también son 3 puntos, pero además son golpes anímicos que les das al rival o que recibes que te pueden condicionar el resto de la temporada. Yo sería la idea que Lamine Yamal no fuera utilizado contra el Girona. Porque además vas con que Ferran Torres ha regresado a la selección con lesión, Rafinha tampoco estuvo, lesiones de más larga duración para Gavi, por ejemplo. Robert Lewandowski ha vuelto lesionado de la selección polaca. Tampoco está Dani Olmo. Dani Olmo tampoco está. Sí, Dani Olmo viene lesionado de la selección, pero realmente Dani Olmo no ha jugado ningún partido con la selección española. El caso de Lamine Yamal se lesiona antes, se lesiona probablemente, o dicen, en el último partido. Es decir, la mayoría de los lesionados del Barça, Fermín, Lamine, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, todos se han lesionado con su club. Lesionados en este proceso de clasificación está Lewandowski con Polonia y Ferran. Todo lo demás son lesiones que han sufrido en el... Sí, ahora ya dejamos de hablar del tema de selecciones y cuánto afecta una cosa u otra, cuánto los clubes afectan a la selección o el camino inverso, que en realidad es a lo que hay que llegar a detener, ¿no? Que la culpa es de uno de los otros, la culpa es del fútbol y todo lo que juegan. El Barça, Alex, viene de perder 2 partidos en lo que viene siendo un shit October, ¿no? Si antes era el de noviembre, diciembre de la temporada pasada, como lo dijo Flick, ahora este es un octubre de miércoles, lo ha dicho Flick, no lo ha dicho Flick, digo, lo podría decir él tranquilamente, pero un octubre que ha sido para el Barça malo. Esto dicho, ¿qué ha hecho mal el Barça en los 2 partidos anteriores para pensar en corregir de cara al partido contra el Girona y sobre todo por lo que se viene después, un partido de Champions y el Clásico? Presión alta. Por eso los rivales te encuentran más veces la espalda de la línea defensiva adelantada. Es una cascada, es un efecto en cadena. Lo explicaba Pau Cubarsí el otro día en Sevilla después de perder. Si los delanteros, no solamente el punta, sino la línea de 3 que juega por detrás, no hacen el mismo nivel de presión intensa que llevaban el año pasado, el lanzador del balón, el del equipo rival, tiene más tiempo para pensar, más tiempo para levantar la cabeza, más tiempo para calibrar dónde tiene que meter el pase. Si la línea de delanteros, que cuento al 9 y los 3 mediapuntas por detrás, no presionan con la misma intensidad y con la misma ferocidad que presionaban el año pasado, el sistema de la línea defensiva adelantada del Barça queda mucho más expuesto. Entonces, y es algo que se está plasmando en cifras. El otro día en Cataluña Radio hacían un repaso, resulta que Rafinha ha hecho el doble de esfuerzos a máxima intensidad del que hacen Rashford y Lamine Yamal, que el Barça ha dejado de recuperar de media 5 balones por partido, que ha dejado de recuperar en cancha rival de media 3 balones menos del año pasado por partido. Entonces eso le da al rival más tiempo para pensar cómo pueden romper esa línea defensiva, y luego además está el truco que les han pillado, que es el que hemos explicado 1000 veces aquí y en otros espacios de ESPN: balón a banda y rápidamente desde la banda un recentro para encontrar ese espacio a la espalda de los centrales y al frontal del delantero. El hecho de que no esté Joan García también le expone un poquito más, deja al Barça un poquito más frágil, pero yo lo que te diría es eso, es que primero no presionan igual de bien que lo presionaban el año pasado, y eso es culpa principalmente de Lamine Yamal y Rashford, que son los hombres de los costados. El hecho de que no esté Fermín y que no esté Gavi en esa posición de media punta, de pitbull mordedor, también le hace la vida más fácil al rival. Y luego la línea defensiva no está igual de bien calibrada con la salida de Íñigo Martínez. Es este Barça mucho más vulnerable, los resultados lo prueban, pero también, Alexis, los números, y no quiero que te metas de lleno los números que tiene el Barça ahora mismo y lo que vendrás a exponer después, al final del programa, pero este Barça le llegan más y con más peligro también. Sí, yo creo que también le llegaba mucho el año pasado, y de hecho el año pasado, el mes de noviembre, fue shit, no por 2 derrotas, es que en ese mes de noviembre se concentró Anoeta, se concentró Leganés, se concentró el empate con el Celta, se concentró la derrota con la Unión Deportiva Las Palmas, e incluso la casi derrota con el Atlético de Madrid en un partido. Bueno, no, al final acabó perdiendo el Barça, perdió con el Atlético de Madrid también, cuando le ganó fue en el partido de vuelta. Claro, todo eso se concentró en un mes y eso hizo que Flick utilizara esa denominación. Ahora realmente el Barça ha perdido un partido que puede perder cualquiera contra el Paris Saint-Germain,
Y sí, el día del Sevilla, pues la verdad que se le vieron muchas costuras, pero como le pasó, por ejemplo, el año pasado en Pamplona. El Barça del año pasado, que hizo bastantes rotaciones en también sexta, séptima jornada en Pamplona, le hizo 4 goles a Osasuna. Y el Barça tuvo el año pasado, por ejemplo, recuerdo el día del Español, que el Barça lo termina ganando 3-1. 3-0 al descanso y el Español le anulan 3 goles en el segundo tiempo. O el día del primer clásico, en el que a Mbappé le anulan también 3 goles por fuera de juego milimétrico. Bueno, pues esas acciones que a veces te favorecen por milímetro, pues a veces te perjudican por milímetros. Y se está hablando mucho de Íñigo Martínez y de cómo era el jefe y el que tiraba la línea, pero yo no creo que tenga tanto que ver con la ausencia de Íñigo Martínez. Yo creo que este es un sistema, por definición, que proporciona riesgo, que fomenta riesgo, sí, que te expone y estás viviendo en la línea. Entonces, cuando tú vives en la línea y arriba no estás muy acertado, como pasó el día por ejemplo, del Sevilla, que el Barça tuvo sus ocasiones, incluso fallando un penalti, pues pierdes el partido. Y hay otras veces que estás muy acertado y terminas ganando 3-2 o 4-2 y cosas de estas, que es un resultado muy habitual del Barça de Flick en la temporada pasada. Es verdad que marca casi siempre, pero también le hacen goles y ocasiones casi siempre. Respecto a lo de Íñigo Martínez, una cosa, en 8 jornadas de Liga, el Barça ha tenido 4 parejas de centrales diferentes. Entonces, ahí se nota que Hansi no está acabando de ajustar bien. ¿Cuál para vos es lo mejor? Esa salida. Pues te diría, es que hay un problema enorme, que no hay un central zurdo. Y eso es el problema, el efecto cascada que también se aplica a la defensa. Porque al tener que cambiar a Pau Cubarsí al perfil zurdo, ya no es simplemente la salida de balón, que es un poquito más incómoda, porque Cubarsí es muy bueno con el balón en los pies. Es incluso para el tackle, para el recorte, el gol del Levante, el gol que le marca Romero, se va hacia la pierna izquierda de Pau Cubarsí y no tiene la misma capacidad de reacción que tiene con su derecha. El problema es ese, pero que te diría Eric Cubarsí o Christensen Cubarsí. Pero el problema principal es ese, que no hay un central zurdo y en los 8 partidos de Liga el Barça ya ha tenido 4 parejas de centrales diferentes. 9º partido de Liga que jugarán este sábado temprano, 10:30 o 10:15 de la mañana, tiempo del este, el Barcelona-Girona, derbi catalán en Montjuïc. El partido será local, como también será contra el Olympiacos entre semana, y el próximo 26 visitará el Santiago Bernabéu para medirse en el primer clásico de la temporada al Real Madrid, que arranca en esta jornada como líder de la Liga. Vámonos hasta Italia, si quieren. No es que si quieren, aunque no quieran. Se vienen con nosotros a Italia, pues, y creo que les va a gustar. Una canción de los hombres G, ¿eh? Porque hay una realidad. La Liga italiana, es cierto que apenas se han disputado 6 jornadas, tiene a 7 equipos separados por solo 5 puntos en la tabla. ¿A qué se debe esta historia? Bueno, se debe principalmente a que el equipo que ha dominado en Italia en los últimos años, pues lleva 2 o 3 años bastante irregulares, tirando a malos, que es la Juventus. Se debe a que el Inter parece bastante más enfocado en Europa en las últimas temporadas que en el propio campeonato. Y bueno, pues si los 2 equipos más dominantes en los últimos años no terminan de despuntar, pues hay otros ahí que tienen mucho nivel y mucha historia, como es el caso del Milan o como es el caso del Napoli. Y ya no es la primera vez que esto pasa. El año pasado también la Serie A empezó de esta manera, con muchísima igualdad entre los primeros 5 o 6 clasificados, y de hecho la igualdad duró bastante hasta casi final de la temporada, aunque es verdad que la definición del título se quedó entre 2 solamente, pero hubo mucha igualdad. Estamos viviendo tiempos en los que el nivel promedio de la Serie A, creo que ha subido, pero el nivel de los equipos grandes ha bajado, y entonces eso ha hecho que se equilibre todo mucho. El asunto de acuerdo con Alexis, al final el nivel es alto en general, o sea, nos recuerda un poco a la liga francesa antes de que llegara el Paris Saint-Germain, en cuanto a que cualquiera podía ser campeón y había equipos no de la calidad que tiene esta serie comparado con la liga antes de que Qatar llegara al Paris Saint-Germain, antes de que el Paris Saint-Germain sea lo que hoy conocemos como el PSG. Es una liga que así estaría la liga española seguramente si quitaras de la ecuación al Barça y al Madrid, ¿no? Peleada entre el Atlético, el Villarreal y el que levante la mano. Pero bueno, tienes una liga en la que de principio a fin me parece que no solamente es una casualidad estadística que ahora está empezando pareja. Yo creo que se irán cayendo los soldaditos
pero que de aquí a una buena parte del torneo veo muy parejo al Napoli, al Inter, a la Juve, al Milan, e inclusive a la Roma de Gasperini, que es la que más tiene que demostrar, pero que tú analizas los planteles de estos 5 equipos y hay una paridad que no existe en las otras grandes ligas, salvo en la Premier League. Premier League con un nivel mucho más alto, claramente. Bueno, sostengamos a partir de eso cuáles son los 3 planteles que tienen para competir y cuáles se están metiendo en un momento de temporada, quizás aprovechando sus calendarios, porque hay 2 invictos también, Juventus y Atalanta, apegados a ese empatitis, están en la parte baja de ese lote de equipos que recién comandan la Serie A. Pero ¿qué planteles están construidos para ganar el título, Alexis? Bueno, yo creo que el título lo deberían ganar o el Inter o el Napoli, creo. Son los 2 grandes favoritos, aunque es verdad que el Milan cada 2-3 años aparece por ahí y se lleva un scudetto, ¿no? Pero yo creo que esos son los 2 equipos más sólidos, los 2 equipos que creo que tienen unas mejores plantillas y además son los últimos campeones, con lo cual eso también muestra un poco el camino que han seguido en los últimos tiempos. Yo creo que la Roma será un equipo para pelear por la Champions. Y creo que la Juventus también, aunque la Juventus ha dejado bastantes mejores impresiones en la Champions que en la Serie A. A mí, por ejemplo, el partido que jugó en el Madrigal en la segunda jornada me pareció extraordinario. Y en Serie A, pues ha alternado buenos partidos muy emocionantes, como ese 4-3 de hace 3 semanas, con otros un poquito más ya de estilo de los de la temporada pasada y los de la anterior. Así que la Juventus la veo demasiado irregular como para pelear por el título. Yo me quedaría con Inter o con Napoli. La Roma que ha sumado ahora a Gasperini como técnico, a Giampiero Gasperini como su entrenador, estará enfrentando este fin de semana el examen más importante que tiene, quizás el primer gran examen que tiene, salvo haberle ganado a la Lazio, porque estamos pensando que la Lazio puede llegar a pelear por el título, que ha arrancado bastante mal con Sarri además. La Roma tiene su primer gran examen de cara a qué pretensiones puede llegar a tener para estar arriba en la tabla. El estilo Gasperini es uno que ya lo vimos en el Atalanta, toma su tiempo llevar a una buena ejecución, a que ejecutarlo lo puedes ejecutar, pero mal desde el arranque. Ahora, bien concebido, toma su tiempo y en la Roma aparentemente le han tomado rápidamente la lección. Sí, no, y además Gasperini ha demostrado que esas canas que tiene desde hace mucho tiempo, mucho antes de que fuera un técnico mexicano, ya cuando estaba en el Inter, no son gratuitas. Bueno, ejemplo, el Inter, de lo mucho que toman las ideas de Gasperini de permear, por ejemplo, ahí le costó un montón. Bueno, pero porque ahí, en esa época de Moratti, dirigías 4 partidos y a la calle, ¿no? Y le tocó eso a Gasperini. Pero lo que hizo en el Genoa fue tremendo, lo impulsó al Atalanta y lo de Atalanta fue épico, ¿no? Honestamente épico, en la medida en la cómo jugaba el equipo, qué acabó ganando el equipo, cómo compraba, cómo vendía, cómo seguía siendo competitivo a pesar de ser desmantelado cada temporada y cómo administraba sus recursos. Y es lo que está haciendo ahora en la Roma de inicio. Pero a lo que iba con las canas de Gasperini es que es un técnico que tampoco se casa con una idea. La Atalanta jugaba muchas cosas. Cada temporada era distinta. Cada partido en función del rival era distinto. Hubo una Atalanta muy romántica que era la que coincidió con el COVID, que llegó hasta cuartos de final de Champions League. Hubo otras Atalantas mucho más pragmáticas como la que ganó la Europa League. Y según cada partido le vimos muchas caras al Atalanta y todo en función a qué piezas tenía Gasperini. Aquí en la Roma entiende que lo primero que hay que hacer es un equipo sólido, un equipo que defensivamente no sufra, que aproveche la capacidad de Soulé en el ataque como ese faro que ilumina al resto, porque tampoco tiene tanta calidad. No la tenía en el Atalanta, aparentemente, ¿no? Y de repente surgían futbolistas que no tomabas en cuenta o que los otros clubes que los cedían al Atalanta o que los vendían no los habían impulsado y que Gasperini está en la tarea de hacerlo. Por ahora es Soulé y orden, y con eso le está alcanzando. Hablabas de esa Atalanta romántica o del romanticismo que significó la Atalanta de esa Champions League donde se ve eliminado por el Paris Saint-Germain de último minuto prácticamente se queda fuera de las semifinales. Esa Atalanta tenía a Josip Ilicic y hace poco ha dado una entrevista a la Gazzetta dello Sport en la que se abre completamente en lo que sufrió Ilicic alrededor de esos días, incluso proceso depresivo tremendo que se vio
metido en el medio de también un drama familiar complejo, muy complejo, pero Ilicic dice de no haber pasado por la pandemia, se me escapaba el término, de no haber pasado por la pandemia, si Atalanta llegaba a la final de la Champions. Sí. No sé, eso es ponerse a conjeturas que de repente no se merecen ahora, pero un equipo muy bueno, y es más, con la pandemia incluso ese equipo pudo estar en las semifinales de la Champions League, de no ser por aquellos últimos minutos del Paris Saint-Germain aquel. Incluso justo antes de la pandemia se juega la eliminatoria Atalanta-Valencia en la que Ilicic mete 5 goles entre los dos partidos. O sea, no había un delantero en Europa que estuviera más en forma que él. Y luego a raíz de todo eso le llegó todo este proceso depresivo, pues que terminó por alejarlo de la élite, pero yo recuerdo aquel partido, por ejemplo, el de Mestalla, el partido de vuelta, fue un espectáculo lo que hizo Ilicic, y era un delantero muy cotizado en aquel momento. Gasperini es muy de hacer brillar a los mediapuntas. O sea, sí que es cierto que ha explotado también a Muriel, por ejemplo, jugando de delantero, pero los jugadores que recogen mejor beneficio del sistema de Gasperini son los que llegan de atrás. Son los que llegan de atrás. Ademola Lookman no era delantero, era el mediapunta, el 3-4-2-1, por los dos que juegan por detrás del punta. El Papu Gómez, ahora Matías Soler está haciendo exactamente lo mismo. Charles de Ketelaere. Sí, de Ketelaere, exactamente. O sea, todos los que realmente brillan en el sistema de Gasperini no es el punta, que lo quiere más para fijar, sino es los que llegan por detrás, los mediapuntitas que se asoman al balcón del área. La Roma tiene buen equipo y además una de las mejores segundas camisetas que he visto en esta temporada del fútbol italiano. De eso no hay duda y no admito discusiones al respecto. Hablando de rojo vivo, nos vamos a pasar ahora a las eliminatorias de CONCACAF. Si hablábamos de rojo vivo antes en referencia a lo que está pasando en el fútbol italiano, en CONCACAF no se ha repartido ningún boleto cuando quedan 2 fechas, las últimas 2 jornadas por jugarse, con la tremenda curiosidad que después ya veremos si es una cuestión por diseño, sistema, una casualidad, de que los 3 equipos que están metidos en los terceros puestos de cada uno de sus grupos juegan los últimos 2 partidos de local. Vamos a repasar grupo por grupo. El Salvador matemáticamente tiene opciones, le queda muy poco, pero bueno, ¿para qué sostenerse lo matemático cuando lo futbolístico no le ha salido? 3 derrotas consecutivas de local, con Surinam comandando la tabla después de que Panamá le empatara en el minuto 96 de su partido. Guatemala ganó en el Cuscatlán y se metió de nuevo de lleno en la pelea. En el grupo, ese es el grupo A. El grupo B, Curazao, Trinidad juegan los 2 partidos en casa. Jamaica es el líder del grupo con 3 puntos de ventaja sobre Curazao, pero de nuevo, Trinidad y Tobago todavía con chance jugando 2 partidos en casa. Y luego sí nos pasamos al grupo C, la selección hondureña, después de golear a Haití en Tegucigalpa, es líder con 2 de ventaja frente a Costa Rica, que estará recibiendo a la selección de Honduras en la última fecha. Haití, eso sí, juega sus 2 partidos en condición de local, porque en realidad los partidos de Haití se están jugando en Curazao. ¿Correcto? Sí, señor. Nos vamos ahora a grupo por grupo. Alex, estas eliminatorias no sé qué reflejan, pero no hay ningún equipo que se haya desprendido. Reflejan un nivel tremendamente parejo, reflejan el resurgir del fútbol, el ascenso, que no me sale la palabra, del fútbol caribeño, se han gripado conjuntos que hace 6 meses parecía que iban como una seda, estilo Panamá, la crisis de Costa Rica es brutal. Entonces tenemos por un lado los caribeños que van volando y que no tienen ningún tipo de complejo, los centroamericanos que por obligación, por tradición, por sensaciones cercanas, se dan cuenta ahora de que están en un momento muy, muy complicado. Y luego tienes selecciones que en un primer momento no contaban como para decir se van a colar, pero ahí están con opciones, las Honduras, las Guatemalas. Entonces te pinta un panorama muy parejo en el que puede suceder de todo, y lo que hablamos siempre, que hablamos de estas eliminatorias en concreto de CONCACAF, el sistema de juego importa bien poquito, la calidad individual importa bien poquito, lo que importa más es la frescura y
fortaleza mental de los futbolistas, porque hay momentos de presión tremendo. Y Panamá el otro día metiendo gol en el 96 después de intentar reclamar un penalti por unas manos. O sea, lo más importante en estos partidos que quedan 2 fechas, es tener la cabeza fría y el corazón caliente. ¿Qué es lo que podrías destacar, Barak, de lo que ahora avecina en el fútbol de Centroamérica? Hablando de qué importa más, ¿no? Al final hay selecciones acá que no han ido desde el 74, como el caso de Haití, a una Copa del Mundo, que no han ido nunca a un mundial como el caso de Guatemala. Ahora imagínate cómo estarán pensando que se entromete el fútbol de clubes en el medio de tratar de mantener a sus futbolistas sanos de cara a 2 partidos que significan futbolísticamente la vida misma. De verdad, ¿eh? Sí, son generalmente, salvo excepciones, son viajes más cortos, ¿no? O futbolistas locales. No menos complejos. Sí, exacto. A veces son entre las conexiones tienes que hacer viajes mucho más largos dependiendo de la liga en la que juegues y la locación del aeropuerto más cercano a donde vivas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, es otra realidad alterna, evidentemente, y mucho más trascendente. Los clubes, al final, sí, se juegan mucho dinero y cada año es importante, pero no ganas un año y al siguiente lo intentas, y si no ganas la liga, pues a ver si ganas la copa, y esa es la dinámica. Aquí, como hablas, es una oportunidad única, que a ver, cuéntale a todos que al siguiente mundial irán otra vez 48 o quizás 64, no lo sabemos, y habrá una nueva oportunidad. Este es el momento en el que muchas selecciones en Centroamérica y el resto del mundo están viendo como falta un mes, ¿no? Para noviembre, y se les va a hacer eterno. Nos va a pasar muy rápido al resto de los que no estamos tan implicados. Te corto nomás rápido, perdón. No, si tenés algo más que agregar, me disculpo, pero es que no quiero que se me escape esto. Sí. Y ninguno de nosotros está mejor calificado para poder medir o dimensionar qué significaría para Luis Fernando Tena meter a Guatemala a un mundial. Claro, sí. Para Guatemala, obviamente tuvo una semana. Sí. O sea, Guatemala creo que es el que mejor ejemplifica, ¿no? O uno de los que más fácil ejemplifica el asunto del que habla Alex, y cómo tanto importa la frialdad como la técnica y la capacidad de competir en los partidos, y lo que es básico a la hora de jugar un partido, ¿no? El momento en el que Guatemala recibe ese gol, que prácticamente para mí lo dejaba fuera anímicamente de la Copa Mundial contra Surinam, porque estabas sacando una victoria importante. Surinam te empata en el último minuto, y después de ganarle a El Salvador, ver que Surinam le pasó lo mismo que a ti te pasó, solo que al revés, ¿no? A Surinam le empatan cuando estaba ya visualizándose en el Mundial. Me parece que es una inyección de ánimo tremenda, y luego lo que tú citas, ¿no? Tercer lugar, engañoso, porque cierras en casa. Luis Fernando Tena, para acabar pronto, es un técnico súper infravalorado, pero que no puede ser casualidad que ha conseguido tantos títulos o logros únicos a lo largo de su carrera. Morelia nunca fue campeón, más que cuando lo dirigió Luis Fernando Tena. Un solo título en su historia antes de desaparecer. Cruz Azul tenía siglos no, pero para un equipo tan grande como Cruz Azul, desde el 80 hasta el 97 no había sido campeón hasta que lo dirigió Tena, y después pasaron otros 24 años para que fuera campeón. Tena, único también. No hablemos de la medalla de oro de México, que evidentemente es el único logro relativamente importante que tiene el fútbol mexicano. Y ahora mira, poder clasificar a Guatemala está muy lejos, a la vez está muy cerca. Muy lejos significa tener que enfrentar a Panamá, que no deja de ser, por muchos problemas, Alexis, que haya pasado en los últimos partidos, que por lo que decía Alex también mucho pesa la cabeza, jugaban con el puño apretado, daba la sensación que había una tensión enorme incrustada en cada futbolista panameño por jugar con prisa y deprisa el fútbol, algo que Panamá no le siente absolutamente nada bien. Y luego Guatemala tendría que enfrentar a Panamá y luego recibir a Surinam. Surinam habría jugado contra El Salvador, que antes decíamos está con mínimas chances matemáticas, y futbolísticamente no ha mostrado en 4 partidos un partido completo como para pensar que tiene para ir a ganarle a Surinam allá. Dicho esto, la gran oportunidad la tiene Guatemala. Es que Guatemala está, como decía Barak, tan lejos, pero tan cerca, Alexis.
Sí, Guatemala tiene una gran oportunidad. De hecho, si gana sus 2 partidos estará en el Mundial. Esto es matemático. Pero creo que El Salvador también la tiene. Lo que pasa que, evidentemente, visto lo que hemos visto de la selección de Guatemala, se nos hace más lógico pensar que es más probable que Guatemala gane sus 2 partidos a que lo haga El Salvador. Pero yo creo que El Salvador con 9 puntos se mete. Pasa que, claro, tiene que ganar los 2 partidos de la... Para hacer puntos, Alexis, meter goles. Para hacer Sí. puntos hay que hacer goles. Sí, que sí, lo sé. Y para hacer goles hay que crear. Bueno, Lo sé, hay goles que no se crean. Porque No El Salvador necesariamente. ganó en Guatemala, pero yo vi a El Salvador ganar 0-1 en Guatemala sin merecerlo. Y eso puede pasar. Eso puede pasar. Y eso te puede pasar. Entonces, bueno... Alexis, yo sé que querés mucho en mi país, pero... Pero deja de fumar. creo que son Deja 2 de fumar. partidos. Y en ese grupo estamos viendo cosas tan raras. Hay tantos empates que incluso una selección que ganó el primer día y no ha vuelto a puntuar, yo creo que todavía tiene opciones de cara a la última jornada. No veo a nadie en este grupo, era Panamá. Yo creo que era la más favorita de todas, quizá a la par que con Jamaica en el grupo B. Y sin embargo... Vos ves El Salvador con chance de puntuar porque matemáticamente todavía las tiene. No sé, a ustedes les doy opciones ya inmediatamente. Y abajo incluso comenten, ¿qué tengo que hacer yo si El Salvador va al Mundial? Lo hago. Sí. A ver, Bueno. todo dentro de la medida de lo digno, decente y medianamente posible también. Vamos, ¿no? con las apuestas capilares, Creo- lo típico de creo teñirte que de rosa, me rapo raparte, esas pero cosas y fácilmente. tal. Creo que Ay. las eliminatorias están siendo una continuidad de la Copa Oro. Y las sensaciones que dejaron las selecciones en la Copa Oro son muy parecidas a las que estamos viendo en estas eliminatorias, lo cual hace que se valore o haya que valorar ese torneo al que muchos jugadores decidieron no ir. Pero Panamá empezó, por ejemplo, muy bien la Copa Oro, sin embargo, en los cuartos de final y por penaltis, en un mal partido, se vino abajo y sigue con esa languidez y con esa depresión post-Copa Oro que todavía le dura, porque estamos hablando de una selección que iba como un tiro en la fase de grupo, fue la mejor de todas, y una selección que meses antes había eliminado a Estados Unidos en semifinales en la Nations League y que llegó hasta la final en la que perdió contra México, y era una selección que iba muy bien. Guatemala en la Copa Oro resurgió y en la Copa Oro mostró un carácter y mostró incluso el día que fue eliminada por Estados Unidos, sí, después de tener dos goles de desventaja, se la vio que no se rindió en ningún momento, y ese es el espíritu que está mostrando también en esta eliminatoria. ¿Qué te demuestra todo esto? Que la eliminatoria es lo que dice Alex. Alex Pareja dice que las eliminatorias no se juegan con estilos, con modelos. Bueno, y sobre todo allí, sobre todo en CONCACAF. Y tienes toda la razón, Alexis, en lo de arrastrar las dinámicas de la Copa Oro, porque el partido en el que Panamá cae eliminada, la primera parte de Panamá es un baile, pero sensacional. Pero fabricaron muchísimas oportunidades y no consiguieron sacar ventaja. Acabaron en la segunda parte con un problema. Panamá se ha cortocircuitado en las dos áreas. Ese es el gran problema de Panamá, que genera, que sabe cómo mover la pelota, que tiene muchos automatismos, pero que cuando ve el arco rival hiperventila y se le achican todos los arcos, y en cambio es muy frágil defensivamente. Y arrastra lo que pasó en la Copa Oro. Tiene toda la razón, Alexis. Y lo veía recientemente. Había una queja interna en el seleccionado panameño de lo mucho que le hacían gol a Panamá sobre el final de los partidos. Ahora aparentemente no llega a eso y es Panamá la que se ha capacitado, Barak, para cerrar los partidos o por lo menos conseguir goles sobre el cierre de sus compromisos. Y no la casualidad del otro día de Ismael Díaz, sino es algo que vienen mostrando ya en los tiempos distintos, en los distintos tiempos, algo que vienen desarrollando. Queda un mes y yo sé que hay decisiones por tomar y hay algunas que ya están tomadas. Para algunas selecciones, incluso algunas federaciones, Barak, creen que lo mejor es concentrar a tiempo completo a sus futbolistas y que no vayan con sus clubes. Bueno, si el contexto de una selección en particular lo permite, negociar con la federación donde la mayoría de los seleccionados juegan en esa liga, no me parece mal intentarlo. Tampoco te garantiza nada, ¿no? Pero estamos ante algo histórico, claramente estamos ante algo histórico, poder clasificar a una Copa Mundial y sobre todo en CONCACAF, entendiendo que por más que haya muchos boletos de aquí al fin del mundo, a los mundiales,
difícilmente va a haber tantas oportunidades para CONCACAF al ser el anfitrión y tener potencialmente 8 boletos, ¿no? Los 3 de los organizadores, los 3 automáticos y los 2 por la vía del repechaje. Entonces, sí, yo secundo, pero obviamente eso dependerá de las ligas, de las selecciones y de yo no sé cuántas selecciones realmente tienen esa posibilidad de decir, mira, la mayoría de mis jugadores juegan en mi liga, voy a negociar con los clubes para que se queden conmigo. Hay un escenario que me parece bastante probable para que veamos a 8 selecciones de CONCACAF en la Copa del Mundo, y sería que entraran como mejores segundas Panamá y Costa Rica. Sí. Si Panamá que es algo bastante ahora mismo es bastante factible. Si Panamá y Costa Rica entran como segundas y no se mete Nigeria, las dos van a ser cabezas de serie en el repechaje intercontinental, lo que significa que van a jugar solo un partido. Y se inclusive van a jugar por encima de Camerún, Alexis, si Camerún se mete. Ahora mismo tienen tanto Panamá como Costa Rica mejor ranking FIFA que Camerún. Okay. Pero no mejor ranking FIFA que Nigeria. Por eso hablaba de que si entra Nigeria, pues a lo mejor una de las dos no sería cabeza de serie. ¿Ves al segundo lugar clasificando? ¿O con cuántos puntos se quedaría fuera? A ver, porque el grupo de Panamá en condiciones normales se va a quedar fuera del grupo A. En condiciones normales. O Panamá claro, o El Salvador. Es el segundo puesto que menos chances tiene, sí, por lo que se han dejado muchos empates. Se han dejado muchos empates en el camino. De hecho, el segundo del grupo B lo tiene casi hecho. Por eso yo decía que es una hipótesis, pero que es posible, ¿no? Y si tú te estás jugando a un único partido, Panamá y Costa Rica, además, contra, por ejemplo, no sé, Gabón o contra Emiratos Árabes Unidos o contra Bolivia, veo opciones de que CONCACAF tenga 8. Pero tendría que pasar eso. Ya si partidos que se van a jugar además en Monterrey y en Guadalajara. Sí. Ahí se van a disputar los 2 boletos. Un boleto se va a disputar en Guadalajara, otro boleto se va a disputar en Monterrey. Después, cuando lo anuncien oficialmente, cuenten que acá lo escucharon. Numeritos, bueno, Alexis, y una cosa, Fernando, perdona. Si ahora mismo invirtiéramos Costa Rica por Honduras y Honduras fuera la segunda y Costa Rica fuera la primera, estarían entrando ahora mismo en la repesca intercontinental del grupo B, estaría entrando Curazao y del grupo C estaría entrando Honduras. Esos serían los dos. Bueno, pues Honduras jugaría con Nueva Caledonia, la primera de las 2 eliminatorias, con lo cual prácticamente estaría metida en la final por el último... Bueno, por el último billete para la Copa del Mundo. Así que incluso con ese escenario en el que acabas como segunda, todavía Honduras, que también es otra selección que ha tenido una catarsis tremenda después de la derrota, la goleada contra Canadá en Copa Oro, pues incluso ahí también tendría muchas opciones de estar en la Copa del Mundo. No me extraña que concentren a los jugadores durante un mes o durante lo que sea, porque es que el premio es muy grande. Y merece la pena ese premio, de verdad. No vayas a cambiar de tema, Fer, antes de consolidar tu compromiso en caso de que El Salvador... Es verdad. Hablemos de la promesa. Muchos siguen esperando el tatuaje de Alexis cuando ganó el Bayern. El tatuaje en la frente de Alexis, eso la mayor mentira que hay. No. Yo en el rostro no me haría ningún tatuaje, pero sería capaz de tatuarme una opción válida, ¿no? El Salvador al Mundial. No tengo ningún tatuaje, por cierto, de paz, detesto las agujas, o sea que ese proceso sería el peor. Ya te recomiendo yo uno, no te preocupes. No, me podría tatuar el balón del Mundial, si quieren, la Copa del Mundo. La Copa del Mundo no, porque no la ganaron. No, al mágico, ¿cómo? El logo, el mágico. El mágico celebrando un gol, así. El mágico, claro, eso me podría llegar a todo. Algo así decente, sí. Venga. Bien, pero sí, lo convenimos. El Salvador. Bueno, yo tengo que aclarar que mi tatuaje no era permanente. Evidentemente no voy a ir. Dijiste que fuese permanente. Claro, no voy a ir toda mi vida con Guatemala aquí en la frente. No iba a ser permanente y prometí además tatuarme en Guatemala. Pero aunque la gente no se lo crea, es que no he vuelto a Guatemala. Bueno, es que no he vuelto. Alguien puede llevar a Alexis a hacerse un tatuaje no permanente, pero de los que duren 5 días. Vale, sí. Y pero esa es la verdad, es que no he vuelto a Guatemala, no he tenido la ocasión de hacérmelo. No, bueno, acá lo estamos promoviendo. Vale. Vamos a comprar un billete para Alexis ya mismo. Espera, voy a ver. Hagámoslo. Guatemala Power en la frente. ¿Qué baraca? No, que si Guatemala va al Mundial es el mejor momento para hacerlo. ¿Qué mejor momento que ese? Vale.
Qué mejor momento que ese. Qué mejor momento que este momento para contarles que este fin de semana hay lindos partidos y 2 clásicos. Después Alexis me dirá si son o no son clásicos. Liverpool-Manchester United con el Liverpool, jugando como viene jugando Baraki, con la necesidad que viene teniendo de sacar. Yo creo que el Liverpool esperan juego, pero ahora importan los resultados. Sí, porque el Liverpool tuvo muy buenos resultados, engañosos en la medida en la que, pues sí, metió estos goles en los últimos minutos de cada partido que le permitieron sacar 5 victorias sin que la sensación en cada uno de esos partidos haya sido necesariamente, mira, el Liverpool fue mejor y por eso ganó los 3 puntos. Eso suele caer por su propio peso. En los últimos 2 encuentros se ha encontrado primero contra el Crystal Palace en la League y luego en la Champions League contra el Galatasaray ante equipos que sin ser super equipos saben lo que quieren y supieron jugarle a Liverpool, y Liverpool no encontró lo que sí en partidos anteriores. Tiene muchas dudas, es mucho mejor equipo que el Manchester United, lleva mucho tiempo siendo mejor equipo que el United. Hemos visto goleadas históricas en los últimos tiempos de Liverpool sobre el United. También hemos visto partidos en los que uno no da un centavo por United y se crece en contra de Liverpool, son los menos, pero más allá de las características que envuelven a este partido y de la necesidad que se conecten futbolistas que llegaron y que costaron mucho dinero, empezando por Fred Wirtz, y que aquellos que renovaron su contrato y quedan superfiguras la temporada pasada y ahora no lo están siendo, como Mohamed Salah, pasa mucho porque ese tipo de partidos se entonen y sea un parteaguas, ¿no? En una temporada que Liverpool no puede ver cómo se le aleje poco a poco el Arsenal. Del Liverpool, con vos, Alex, y después números con Alexis, pero Alex, se habla mucho de Wirtz, se habla mucho de Isaac, del fichaje que no cuajan en el Liverpool, pero hay muchos presuntos habituales de los que se habla poco y poco están haciendo también. Sí, por ejemplo, para mí el ejemplo más claro es Salah, que se le va a hacer larga esta temporada. El otro día con el Chelsea en ESPN FC, donde repasamos los highlights de la jornada, hicimos un breakdown clarísimo del gol de Moisés Caicedo, que es un golazo, pero el Liverpool tiene un problema enorme porque Mohamed Salah ya ni defiende ni quiere defender. Y eso obliga a que el Liverpool tenga que compensar con movimientos. Al final, si le recargas el centro del campo al Liverpool, tiene un problema enorme, porque sobre todo en la espalda de Mohamed Salah, si juegas en un 4-3-3, ¿no? Que Mohamed Salah juega ahí de extremo derecha, a la espalda de Mohamed Salah, si colocas a un muñeco, desarmas todo el aparato defensivo del Liverpool, porque Salah no va a hacer el recorrido defensivo hacia atrás. Entonces, al lateral le hacen siempre un 2 contra 1, ya sea Szoboszlai, ya sea Conor Bradley, el que sea, le hacen siempre un 2 contra 1. Y para evitar eso, que es lo que sucedió en el gol de Moisés Caicedo, uno de los centrocampistas, ya sea Gravenberch, normalmente Gravenberch es el que tiene que hacer el recorrido defensivo lateral para ir a cubrir al jugador que Salah deja de perseguir. ¿Qué pasa? Que eso deja al otro centrocampista, al McAllister de turno y a Szoboszlai en situación de inferioridad en el centro del campo. Entonces, si Salah ya no te defiende, te tendría que al menos mantener la producción goleadora, la producción de asistencias, y no está haciendo ni una cosa ni la otra. Hay más problemas, está la eficacia defensiva de Van Dijk que va en declive año tras año, tampoco ayuda que su compañero de la defensa sea Konaté, que es, bajo mi punto de vista, el típico central cabra loca, que intenta ir a anticipar, pero que deja muchísimos huecos. La salida de Alexander-Arnold, curiosamente, ha dejado al equipo todavía más vulnerable defensivamente. Hay muchas cosas por arreglar, y lo decía Barak, quedaban más o menos camufladas por ese rush de los goles en los minutos finales de los partidos. Pero tiene muchas cosas por acabar de ajustar Arne Slot, y el principal problema, creo yo, a no ser que empiece a meter goles como un loco, va a ser Mohamed Salah, porque te descompensa todo el equipo. Alexis, ¿numeritos? Bueno, la verdad que no hay mucho para el ánimo de los seguidores del Manchester United. Prácticamente todo apunta a una victoria del Liverpool. Es verdad que el United lleva muchos años sin ganar en Anfield. La última victoria fue en enero 2016 con un gol de Wayne Rooney. El entrenador de United era Van Gaal y era Jack Klopp, entrenador del Liverpool. En las últimas 10 visitas que ha hecho Anfield, el Manchester United solo ha marcado
3 goles y únicamente ha hecho gol en 2 de esas 10 visitas, con lo cual en 8 se ha quedado sin marcar. Si bien es cierto que después del humillante 7-0 de hace 2 años, el United ha hecho un 0-0 y un 2-2 en Anfield. El United todavía no ha ganado esta temporada fuera de casa, ni en la Copa de la Liga ni en la Premier League. Lleva 2 empates y 2 derrotas. Y además pilla a un Liverpool con necesidad, que viene de perder 3 partidos seguidos ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea. Por cierto, las derrotas ante Crystal Palace y Chelsea prácticamente idénticas. Y para ver al Liverpool perder 4 partidos consecutivos hay que irse a los tiempos de Brendan Rodgers. Noviembre del año 2014, cuando cayó ante Newcastle, ante Real Madrid, ante Chelsea y también ante Crystal Palace. Así que todo apunta a nubarrón para los Diablos Rojos. El año en que perdieron a Suárez, pero ganaron a Balotelli. Salieron ganando con el cambio, sí. En el siguiente partido, Barak, están a punto de colgar los hinchas del Bayern Múnich una pancarta que digan Auf der Suche nach einem würdigen Rivalen, der mithalten kann. ¿Perdona? O sea, se busca rival digno y no sé qué. Esa es la del clásico, la del derbi madrileño, adaptada. Porque el Dortmund solo ha ganado uno de los últimos, y no me quiero meter en tus números, Alexis, pero son uno de los últimos 11 o 12 partidos Bundesliga contra el Bayern. Sí, y no importa cómo vengan, parece que esa va a ser la conclusión. Y ha habido muchos partidos, muchos clásicos con historias distintas, pero generalmente el mismo desenlace. Sí que en los últimos años, en las últimas 2 temporadas, el Dortmund por lo menos ha competido y ha sacado empates, inclusive de último minuto, que le han renovado un poco la sensación de que realmente es un clásico y no lo que fue el Madrid contra el Atlético antes de que llegara el Cholo Simeone, ¿no? Que realmente fueron años donde estaba muy descafeinado el derbi español, retomando la analogía. Pero en este caso, el Borussia Dortmund llega invicto. El Borussia Dortmund es un equipo muy inferior al Bayern Múnich, hay que partir de eso, línea por línea. Está haciendo milagros Niko Kovac, sobre todo a nivel europeo, ha mantenido el listón muy, muy alto. Y en esta Bundesliga, a diferencia de las 2 anteriores, donde se mete de panzazo y en la última jornada en los puestos de Champions League, en esta Bundesliga está bien, al menos ves las estadísticas y ves a 2 equipos parejos. La realidad es que el Bayern Múnich está en otro nivel, que si hablas de los 10 mejores jugadores de la Bundesliga, probablemente 9, siendo generosos, son del Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque el resto se los lleva la Premier League, y la Premier League no se lleva jugadores del Bayern, se lleva los mejores de todos los demás. Entonces, cada temporada da esa sensación de que lejos de que se acorten un poquito las distancias entre Bayern y el resto, se van haciendo todavía más evidentes. Hay una cosa, Alex, y pensando en lo que antes veníamos hablando sobre quienes siguen en el Liverpool, hace poco se ha dicho también del impacto de quienes no están. Lo han hablado los futbolistas como Van Dijk, el propio Salah, de que los títulos que ganaron la temporada anterior se festejan con los recién llegados, pero no se les reconoce los que se fueron. Y no sé si en esto yo creo que ya no queda ni siquiera duda. Ya veremos al final de la temporada. Pero a día de hoy, que el mejor negocio acá lo hizo el Bayern con Lucho Díaz. Sí, ha arrancado bien. Yo quiero ver también cuando empiece el frío de verdad. Ya sé que Luis Díaz no venía, Liverpool no es Cancún, pero yo quiero ver qué pasa en el mes de diciembre, enero, febrero, y a ver cómo se adapta a la soledad de Bavaria, de Baviera, cuando es oscuro y hace frío. Ha empezado muy bien, Olise por el otro lado va como un tiro, Harry Kane, qué jugador, qué caballero, qué persona. O sea, Harry Kane es otro de los mega infravalorados, porque sigue metiendo goles como churros, pero como que si no contaran. Pero yo creo que el Bayern tiene un problema en los laterales. O sea, para la Bundesliga le va bien, pero en los partidos grandes tú no puedes ir a jugar con Liner de lateral, o puedes Guerreiro por el otro lado. Ahí va bastante justito de plantilla el Bayern. Del centro del campo para adelante, como siempre, aviones. Y siempre, lo que más me gusta del Bayern es que mantiene su filosofía y que mantiene su estilo de juego. El Bayern siempre, desde hace muchísimo tiempo, desde Robben, Ribéry, extremos profundos, Coman, extremos profundos con 1 contra 1 para alimentar al delantero, siempre jugando muy abiertos, con los laterales interiorizando. O sea, es un estilo muy moderno el del Bayern de Múnich, y Kompany le ha dado ese último twist, pero yo creo que es una plantilla descompensada, que del centro del campo para adelante, perfecto, y tiene extremos maravillosos, Luis y Olise sobre todo, pero
del centro del campo para atrás y especialmente los laterales, ahí va a sufrir en Europa. Y los centrales también. ¿No les convence entonces el Upamecano está? No. Para la Bundesliga sí, evidentemente. Para cuartos de final de Champions, no. Eso, lo que hablábamos del perfil de central cabra loca, de intentar anticipar, de fiarte mucho de tu físico, de tu potencia en carrera y todo esto, eso asumen muchísimos riesgos, pero también hay que tener un poquito más de cabeza fría y también hay que tener un poquito más de conocimiento del juego, que es lo que creo yo que les falla. Hay que tener conocimiento del juego alemán, sobre todo, para entender, Alexis, que lo de los clásicos va un poco de moda, ¿no? Porque en el 70 era Bayern, o en los 70 era Bayern Múnich, Borussia Mönchengladbach, el clásico. Bayern Nuremberg antes. ¿Cómo? Y antes Bayern Nuremberg. Es más bien, el clásico de Alemania es Bayern contra el que pueda más o menos competir. Hamburgo de vez en cuando también, sí. El Bayern entra a la Bundesliga un año después de la fundación de la Bundesliga, pero esa es otra historia, y el primer gran clásico es aquello, es el Bayern contra el Gladbach en los 70s, 80s también, un poco Bayern-Colonia en esa época de los 80, y después se sumó el Borussia Dortmund ya a principios de los 90, un Dortmund incluso que estuvo a punto de caer en desgracia financiera, rescatado entre muchas otras cosas también por aportes del Bayern Múnich, pero si esto va como va, el clásico, vamos a empezar a llamar otro duelo que enfrente al Bayern Múnich, sino al Dortmund. Bueno, es verdad. Bueno, lo primero, decir que yo he visto al Dortmund llegar a una final de Champions con Hummels en su declive total y con Slotterbeck, incluso metiendo a Emre Can muchas veces también de central. O sea, si eso se ha conseguido... 4 palos contra el Paris Saint-Germain en el claro, segundo tiempo. Pero si eso se ha conseguido, a mí la... ¿Puedes decir que El Salvador va al Mundial? No me digo que la opción del Bayern no me parece tan descabellada, ¿no? Sky's the limit. Pero bueno. No, es verdad que hubo una época en la que cada visita del Dortmund a Múnich era una goleada tras otra. De hecho, entre 2014 y 2023 el Bayern le ganó 9 partidos seguidos en casa al Dortmund, y no solo le ganó 9 partidos seguidos, es que le metió 37 goles en esa racha. Pero la sequía se cortó en 2024 con una victoria por 0-2 del Dortmund, y el año pasado empataron a 2. Así que en las 2 últimas visitas del Dortmund al Allianz ha puntuado, con lo cual esa pancarta igual hay que empezar a esconderla. Es verdad que llegan ante un Bayern muy dominante, que está firmando el mejor arranque de su historia. Son 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, algo que no había hecho nunca el Bayern, y algo que solo ha mejorado un equipo alemán, que es precisamente el Borussia Dortmund de Tuchel, que en la temporada 15-16 ganó sus 11 primeros partidos oficiales, que es récord del fútbol alemán y que es un récord que ahora el propio Dortmund puede impedir que le iguale el Bayern. Un Bayern que ha empezado la Bundesliga con 25 goles en las primeras 6 jornadas, también un registro sin precedentes en la historia del campeonato alemán, y que salvo el primer día, el día de la Supercopa, en el que le ganaron 2-1 al Stuttgart, en todos los demás partidos de la temporada ha marcado al menos 3 goles, sobre todo gracias, lo decía Alex antes, a un Harry Kane que está en modo on fire total, que lleva 11 goles en las primeras 6 jornadas y que amenaza un arranque goleador increíble que tuvo el delantero del Dortmund, al que tendrá enfrente Kane, que es Guigassi, que hace 2 años con el Stuttgart empezó con 13 goles en las primeras 7 fechas, así que con un hasta que se lesionó en la Copa África. Sí. El fútbol de selecciones, maldito ese, que lesiona a todos los futbolistas, por favor. Sí, y sin embargo en esa y Copa vuelven África... a sus clubes y no sirven para nada. Sin embargo, en esa Copa África hubo un jugador que se recuperó de un cáncer y que terminó marcando el gol que le dio a Costa de Marfil el título en una de las remontadas más increíbles que se recuerdan en un gran torneo de selecciones. Con lo cual todo tiene Pon una carta que es imposible de rebatir. Sí. Una carta con la que ya todo el mundo dice, bueno, ya está, se terminó la mano. Es así. El triunfo, ¿eh? Acordaros de esa, nos salimos del tema, pero acordaros de que esa selección de Costa de Marfil, que se veía ya eliminada en la fase de grupos, echó a su seleccionador. Y luego hubo una goleada en un partido en el que no esperaban, se acabaron metiendo como mejores terceros y terminaron ganando la Copa África con el sustituto del seleccionador inicial. O sea que fue tremendo. Continuando un poquito con esta desviación ya para acabar, es que África te da esas cosas, ¿no? Y si no lo sigues, por lo menos desde fuera en el live score, no te enteras. O sea, si Nigeria, Alexis, Fer, Alex, no mete ese 4-0 en el minuto 90, al final no hubiera
conseguido su pase al repechaje. Necesitaba, Claro. o sea, ganó 4-0, necesitaba ese último gol sin saberlo, porque al otro día, obviamente la diferencia de goles dispuso que de haber ganado 3-0 no clasificaba. Les tocó el gran favorito en octavos, que era Senegal. Hicieron un partido terrible. Senegal falló todo tipo de ocasiones y les terminan ganando por penaltis. Y así, una detrás de otra, y ganaron el título. Hablando de títulos, este fin de semana se va a disputar la final del Mundial Sub-20 en Chile. Argentina enfrentando a Marruecos. Es otra categoría, pero el más reciente, Argentina-Marruecos, fue aquel que vio una pausa de ¿cuánto? Fue casi una hora. Sí, en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, el primer partido de los Juegos Es verdad, Olímpicos, con aquella invasión y tal. por una jugada que se tuvo que revisar en el VAR y que hubo invasión de aficionados y demás. Cola trae ese partido en el Estadio Nacional en Santiago, final del Mundial Sub-20. Marruecos sin títulos en la categoría. Argentina que no gana un Mundial Sub-20 desde Canadá 2007, ¿no? Sí. Con el Kun Agüero y esa es. generación. Eso es. República Checa creo que fue aquel equipo al que vencieron. Correcto. Bueno, recuerdo esto también porque de aquello hablábamos en un episodio de este Fuera de Juego que nos hace recordar el cariño que ustedes le tienen a este espacio. De verdad que muchas gracias por seguirlos, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por sus comentarios, sugerencias sobre qué haré si El Salvador de milagro entra al Mundial. De nuevo, todo lo que caiga dentro de la dignidad y el espacio del bienestar, ¿no? Y el bien ser. Gente, se me cuidan un montón.